Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y estás en mi canal de suculentas Don Suculento. Hoy vamos a hablar de un enraizante súper fácil de elaborar, súper barato y súper económico para lograr que nuestras maravillosas suculentas enraicen mejor. Y no solamente las hojas o tallos de suculentas que logremos sacar, amiguitos, no, porque este enraizante se puede usar para mucho más que solo enraizar, porque da también la fuerza para que nuestros bebés salgan muy rápido y se hagan bien fuertes y crezcan rápidamente. Todo gracias a tres pequeños ingredientes y podamos tener suculentas maravillosas en muy poco tiempo. Así que sin más preámbulo, pues vamos a comenzar a elaborar este maravilloso remedio orgánico. Para elaborar este remedio orgánico no hace falta gastar una gran cantidad en un maravilloso enraizante, ya que lo podemos hacer nosotros mismos y es lo que me encanta de los remedios orgánicos. El primer ingrediente para elaborar este maravilloso tónico es nada más ni nada menos que la canela. La canela es muy usada en jardinería por sus maravillosos efectos fúngicos, antihongos. Nos ayudan a evitar los hongos. Cuando nuestras plantas están generando raíz, a veces pueden contraer hongos que harán muy difícil que nuestras plantas se desarrollen. Pero si colocamos a este remedio orgánico canela, esto no pasará. Tendremos un efecto protector en las raíces de nuestras maravillosas suculentas. Además, la canela también es un estimulante apical, lo que va a generar que las raíces se produzcan mucho más rápido. Yo te aconsejo que compres canela sobre todo en rollito porque es más fuerte. Si la compras en polvo siento que tiene menos fuerza. Así que yo te aconsejo que la compres como esta, en rollito y ¡guau! Vas a ver qué beneficios vamos a tener. Con canela y nuestro siguiente ingrediente podemos hacer un maravilloso enraizante. Nuestro segundo ingrediente es nada más ni nada menos que café molido. Si tú puedes conseguir los granos de café naturales ya tostados y secos, sería muchísimo mejor. Pero si no, puedes utilizar cualquier tipo de café. Aquí no hay un café en específico que puedas usar, pero sí que el café es muy rico en antioxidantes y contiene una sustancia mágica llamada cafeína que ayuda a que las plantas generen raíz. Esto es más que confirmado. Créeme, deberías intentarlo y vas a ver muy buenos resultados. El café contiene muchos antioxidantes y también va a contener algunos otros ingredientes que estimulen las raíces de nuestras plantas. Encima de todo es muy fácil de encontrar y muy económico. El tercer ingrediente es el siguiente y quizá es el ingrediente mágico. Se trata nada más ni nada menos que té negro. El té negro es riquísimo en ingredientes antioxidantes. Este va a ayudar a que las raíces sean estimuladas, el crecimiento apical, pero no solamente eso, sino que también ayuda a las suculentas a desarrollarse mucho más grandes. Así que de verdad funciona cuando estamos intentando estimular las raíces de nuestros bebés o, por qué no, de algunos esquejes. De verdad te recomiendo este super ingrediente para poderlo usar en nuestro remedio orgánico el día de hoy. Pudimos habernos quedado solamente con dos ingredientes, que sería café y canela, bastante enraizador, muy potente. Pero nuestro ingrediente secreto, que se trata del té negro, le va a dar esa fuerza vibrante a nuestro enraizador. Va a hacer que estas suculentas tengan unas raíces muy fuertes, porque no solamente las podemos utilizar al momento de generar raíces en las hojas, sino que también podemos intensificar el enraizado de plantas ya adultas. Lo que tenemos que hacer ahora es poner mucha atención a las cantidades para desarrollar un magnífico enraizador orgánico y casero. Para que este enraizador orgánico y casero quede muy bien, vamos a agregar a nuestra mezcla nada más y nada menos que 2 varitas de canela. Si tú quieres, puedes añadir todas las que tú quieras, puedes añadir más, pero bueno, la canela será el ingrediente un poco carito que podamos conseguir. Con 2 ramitas de este tamaño bastará para 1 litro de agua. Ahora, en cuanto al café, yo te recomiendo utilizar 2 cucharadas bien grandotas para el litro de agua, 2 cucharadotas. Yo ya lo he mezclado todo en esta vasijita, ya le he puesto las 2 cucharaditas de café y le he puesto 1 cucharada de té negro.
Pero si quieres que tenga un efecto más fuerte, puedes poner hasta 2 cucharadas de té negro. Recuerda que la fuerza irá variando conforme a la cantidad que tú vayas colocando en este maravilloso remedio orgánico, pero tampoco te pases demasiado. Eso sí, podrás ir añadiendo más cantidad de alguno otro ingrediente de acuerdo a tu propia experiencia. Recuerda, la experiencia personal es lo más importante al momento de desarrollar remedios orgánicos. Bueno, para mí esto lo podemos llevar a la estufa, lo vamos a llevar a la estufa, 15 minutitos, que entre a hervor, que hierva súper bien, como si estuvieras haciendo un té tal cual. Vas a dejar que todos los ingredientes entren a hervor, van a empezar a ver burbujitas, se va a calentar y después de eso vamos a obtener nuestro maravilloso líquido. Vamos a obtener un líquido muy fuerte, oloroso y rico. Déjalo entibiar antes de utilizarlo y lo podrás refrigerar por al menos hasta una semana, aunque probablemente lo ocupes mucho más rápido. Yo te aconsejo que lo vayas preparando fresco. Si vas a utilizar 1 litro, que sea 1 litro para la semana, pero que no intentes hacer 5 litros o más, porque se trata de usar estos ingredientes frescos. Actívate y coloca tu calendario para mezclar estas actividades con la preparación de los remedios orgánicos. Ahora vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Para utilizarlo mediante vía acuosa, es muy fácil y práctico de usar si quieres enraizar esquejes suculentos, como de estos Graptopétalums paraguayense que tengo aquí. Solo basta cortar el Graptopetalum. A mí los Graptopétalum me gusta cortarlos así, mira, bien grandotes, amigos. Vamos a quitar estas hojitas que ya están secas. Y sobre todo esta forma sirve para suculentas que tienen tallos, como este Graptopétalum tan bello, que estos ya necesitaban una reproducción. Recuerda que hay mucho tipo de suculentas. Este té lo podrás utilizar de acuerdo a cada suculenta que quieras utilizar. Vamos a llevar estas pequeñas de este lado y vamos a ocupar un vasito pequeño como el que puedes tener en tu casa y lo vamos a rellenar. Así tal cual, sin diluirlo, lo vamos a colocar de esta manera y lo vamos a colocar en este vasito. Después vamos a llevar nuestros esquejes una vez que quites las hojas y vamos a colocar los esquejes de esta manera. Y vamos a ir colocando los esquejes de modo que la punta toque dentro del vaso un poco de la porción de café. Café, té y canela, lo que va a hacer es que va a estimular las células de crecimiento apical. Y que te voy a decir una cosa, el café es un gran estimulador, pero ya cuando le pones la canela y el té negro se convierte en una bomba enraizante. Mira qué bonito se ven. Esto lo vas a dejar más o menos unos 30 minutos para que se absorba. Después de esos 30 minutos ya podrías tú enraizar o si quieres dejar. Otra cosa, a veces hay personas que prefieren cortar el esqueje y lo dejan que se seque un poco la parte superior, o al menos he visto de gente que lo deja hasta una semana. Yo con 3 días que los dejo cicatrizar me viene bastante bien. Puede ser que primero los dejes cicatrizar y que después vengas ahora sí a colocarlos dentro del vaso. Los dejas más o menos 30 minutos que absorban bien todo el contenido y entonces sí, ya después vamos a sacarlos y sembrarlos. Pero esto no queda ahí. Esta solución, cuando tú la estés aplicando directa, no te recomiendo que la diluyas, ¿de acuerdo? Esta no te recomiendo que la diluyas, pero sí que la vamos a diluir para hacer una aplicación foliar. Esta aplicación va a depender, por ejemplo, si tú vas a aplicarla a bebés ya grandes, te aconsejo que la diluyas. Y si vas a aplicarla para que genere hojas, no es tan recomendable diluirla porque queremos el concentrado fuerte. Ahorita te lo explico en la siguiente parte. Estos son unos bebés de Echeverria Perlebón. Están empezando a desarrollar raíces. Ahora, amigos, recuerda que tú puedes ir enraizando las suculentas, sacando las hojas y poniéndolas, o si quieres que generen raíz.
Estas Perlebón no están generando raíz, amigos, porque yo te había comentado en un video anterior que los bebés de Echeverría Perlebón primero salían los bebés y luego salían las raíces. Ahorita están saliendo los bebés, pero es momento de utilizar este maravilloso fertilizante, este maravilloso enraizante para que comiencen a enraizar. Este yo te aconsejo que lo apliques directo. Vamos a aplicarlo directo desde el bote. He metido un aspersor y lo vamos a aplicar directo. ¿Por qué directo, Chuyito? Porque directo va a ser más potente, sobre todo cuando tenemos plantas que queremos enraizar. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a aplicar nuestro enraizador de esta manera. No es necesario que quede en la punta, el aspersor va a caer completamente y va a generarnos, mira, por ejemplo, esta que ya tiene raíz, si lo podemos también aplicar de esta manera y vas a ver cómo pronto las raíces se van a empezar a estimular y eso va a hacer que nuestras hermosas suculentas tengan un enraizado muy potente. Yo voy a seguir aplicando por acá. De esta manera estamos haciendo un enraizado potente. Voy a llevar estos bebés y voy a traer otros ejemplos de cómo puedes utilizar este maravilloso enraizante súper barato. Amigos, y que si ustedes tienen un vivero, les va a ayudar mucho este enraizante. Es muy económico. Si tú tienes un vivero o un negocio de suculentas, pues puedes preparar un galón. El chiste sería tratar de conservarlo en un lugar con sombra. Aquí yo he cortado algunos gajitos de Gratopetalum paraguayense, de los que hemos sacado, los esquejitos, para que veas que esto también se puede hacer así con las hojas. Vamos a poner estas hojas y lo que vamos a hacer es aplicar el enraizador para potenciar el crecimiento de las raíces. Lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo, lo voy a aplicar directo y entonces sí, lo vamos a aplicar de esta manera. No importa que cubra la hoja no le va a pasar nada, amigos. No pasa nada. Recuerda que la canela, al contrario, nos va a ayudar a que nuestras suculentas estén bien contentas. Lo vamos a dejar de este modo, bien aplicadito. Y listo. Vamos a dejar que haga su efecto. Si eres muy, pues que seas como más cuidadoso o más controlador. Bueno, no controlador, sino si tú eres una persona más cuidadosa, puedes agarrar la hoja y ya sea que la sumerjas en un vasito, como este, que sumerjas solo la punta. De esta manera la puedes sumergir y listo, la colocas. Pero bueno, a mí se me hace muy difícil hacerlo hoja por hoja y entonces por eso lo aplico de este modo. Ahora lo que vamos a hacer es una dilución. Vamos a poner 50% agua y 50% enraizador para aplicar en suculentas que ya estén más grandes. Queremos aplicarlo en suculentas que ya están más grandes, como estas hermosas chavianas que tengo por aquí. Estas chavianas pues ya están grandes, pero este enraizador lo que va a hacer es que la raíz crezca más, que ellas estimulen su crecimiento y para eso lo ideal es diluir con un poco de agua. Me gusta diluir para que no se manche tanto las hojas. También lo podrías aplicar directo, pero a mí me ha dado muy buenos resultados si lo diluyo con agua. Para diluirlo lo que vamos a hacer es que en un vasito con agua vamos a aplicar una unidad. Aquí, por ejemplo, yo agarré una unidad. Bueno, le vamos a aplicar un poquito menos. Yo creo que media unidad de agua. Y también le vamos a poner media unidad. Porque agarré un frasquito. Pero bueno, 50% agua y 50% nuestro tónico. Aquí más o menos le voy a poner la mitad de esta tacita. Y de este modo lo vamos a diluir. 50% agua, 50% nuestro maravilloso enraizador. Y con esto lo vamos a aplicar a nuestras maravillosas suculentas para que incentiven su crecimiento y su enraizamiento. Voy a colocar aquí el aspersor y vamos a aplicar. Si tú ves que se manchan un poco o que se manchan demasiado, puedes esperar unos segundos a que absorban y después aplicar algo de agua para quitar los excedentes. Pero créeme que no les va a pasar nada, al contrario, las suculentas sí que lo van a agradecer. De todas maneras, te conviene enfocarte sobre todo en humectar lo que es el sustrato. Pero bueno, alguna que otra suculenta se va a manchar. Cuando se están generando las hojas, pues si se manchan un poco las hojas no pasa nada. Ahora, no van a pintar. No se va a quedar la suculenta de color café ni nada de eso. Créeme que no, porque ya está bastante diluido.
pero sí que hay personas que no les gusta que las suculentas por la pruina o alguna otra situación se empapen. De todas maneras, ten en cuenta que estas son suculentas bebés y que no les va a afectar para nada el hecho de la pruina porque van a crecer después. Ahora, si tú tienes suculentas que ya sean adultas, puedes utilizar este remedio para estimular el crecimiento de las raíces. Por eso yo te aconsejo que lo que tenemos que hacer es diluirlo mitad mitad, 50% enraizante, 50% de agua y aplicar en esta macetita. Puedes aplicar un poco o mucho como tú veas. Yo voy a aplicar todo de una vez y eso va a fomentar en la suculenta un crecimiento maravilloso. No dudes en utilizarlo. Verás muy buenos resultados en todas tus suculentas. Se van a poner muy bellas, muy lindas, muy estimulantes y vas a poder observar cómo las raíces dentro de poco tiempo van a llegar al fondo de la maceta. ¿Qué te ha parecido este video? Con 3 simples ingredientes lograremos un maravilloso estimulante para nuestras maravillosas suculentas. El mejor enraizador, barato, económico, fácil de conseguir y con pocos ingredientes. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.